Buenos días, buenas tardes o buenas noches, o en cualquier momento en que estén viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Antes de comenzar, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a su respectivo creador. Todo lo presentado en este video es completamente ficticio y ha sido compartido únicamente con fines de entretenimiento. Las franquicias, los mundos, los personajes y las imágenes que aparecen en esta historia no me pertenecen. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores y creadores. El único contenido que me pertenece dentro de este video son las ediciones, los audios, la narración, el montaje del video y la miniatura utilizada para su presentación. Habiendo aclarado esto, es momento de comenzar. Espero que disfruten el contenido, y como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 371. Chapter 371. La misma lógica se aplicó aquí. La unidad de fuerzas especiales Shadow era sin duda el orgullo de Texas, pero incluso Lister tuvo que admitirlo. Una fuerza de solo 1500 hombres era demasiado pequeña. Si alguna vez volvieran a encontrarse en guerra con los nuevos Estados Unidos, y si las pérdidas en combate aumentaban más rápido de lo que se podía entrenar a los reemplazos, inevitablemente caerían en una desventaja masiva. Pero si el chip de asistencia de combate estuviera disponible, toda la ecuación cambiaría. Incluso un civil común y corriente, alguien que nunca haya tenido un arma en la mano, podría ser equipado con el chip y enviado como agente de fuerzas especiales. Además, el chip también podría usarse para mejorar las tropas Shadow existentes de Texas, haciendo que los fuertes sean aún más fuertes. Pensándolo bien, Lister ya estaba inclinado a comprar. Dijo: 700.000 por unidad es demasiado. Si pudieras bajarlo a 600.000 y extender la garantía a 2 años, podría informarlo más fácilmente a mis superiores. De acuerdo. 650.000, no menos. Y la garantía se puede extender a 3 años. Digamos que es un gesto de buena voluntad entre nosotros. El coste de fabricación del chip de asistencia de combate fue de tan solo unos miles de euros. Extender la garantía a 3 años fue irrelevante. La clave era establecer una relación de cooperación a largo plazo, que siempre podría profundizarse en el futuro. Lister aceptó sin dudarlo y ambos intercambiaron información de contacto. La República de Texas no era una dictadura militar. Aunque Lister era el enlace, no tenía autoridad para tomar decisiones sobre una adquisición militar de tal envergadura. Debía informarse al Congreso, que autorizaría los fondos antes de pagarle a Leo. Y una vez que terminó la conversación y Lister se fue, Leo abandonó Compeki Plaza. Aunque habían llevado a cabo este trato en una de las suites de lujo de Compeki, a él no le preocupaba en lo más mínimo que Arasaka pudiera interferir. Sabía desde el principio que cada habitación de Compeki Plaza estaba equipada con sistemas de vigilancia. Por eso, al entrar, había traído consigo un pequeño dispositivo Netruner. No era más grande que la punta de un dedo, pero cuando se conectaba a una cámara, podía interferir con la señal, haciendo que la vigilancia fuera casi inútil. Tan pronto como Leo entró en la suite, activó el bloqueador, cegando efectivamente el equipo de monitoreo de la habitación. Así que, aparte de ellos dos, ningún tercero sabría jamás lo que se discutió en esa sala. 650.000 por chip de asistencia de combate. Si la República de Texas pretendiera comprar 3.000 unidades, eso supondría un total de 1.950 millones de eurodólares. A corto plazo, Leo ya no tendría que preocuparse por la financiación. Sin embargo, no tenía intención de usar ese dinero para pagar los 700 millones que le debía a Rogue. No porque intentara escabullirse, sino porque habían acordado que la deuda no vencería hasta dentro de varios años. No había necesidad de pagarla antes de tiempo. Especialmente ahora, cuando Aurora PMC está contratando grandes cantidades de personal y preparándose para expandirse a Bolivia, cada centavo sería necesario. En cuanto a la deuda de Rogue, se pagaría exactamente en el plazo prometido. Leo aún tenía 3 operaciones mineras en Bolivia. Los ingresos de estas bastarían para saldar la deuda, sin necesidad de apresurarse. Y el chip de asistencia de combate mejorado, el que podría convertir a una persona en un soldado tipo Capitán América. Leo no fue tan tonto como para poner esa versión en el mercado.
Todos los países hicieron lo mismo. Las armas que vendían siempre eran versiones simplificadas. ¿Y las mejoras? Esas se quedaron en casa, por supuesto. Si el mejor y más avanzado equipamiento se vendiera a otros, ¿no sería eso lo mismo que ayudar al enemigo? Ahora que todo en Night City estaba arreglado, era hora de regresar a Bolivia. Sin embargo, justo cuando Leo se preparaba para encontrar a Meredith para comprar otro avión, recibió una llamada inesperada. Señor Leo, ¿está libre ahora? ¿Podríamos vernos? Leo reconoció al instante esa voz rígida y torpe. Era Takemura. Pero ¿y por qué su voz sonaba así? En comparación con la última vez, estaba aún más ronco y más fatigado. ¿Dónde estás ahora? Iré a ti. Y... se reencontraron en el mismo lugar que antes. Un muelle abandonado en Japantown. Cuando Takemura apareció ante sus ojos, Leo apenas podía creer lo que veía. Leo aún recordaba claramente cómo era Takemura cuando se conocieron. Erguido, firme, sereno, la viva imagen de un guardaespaldas de alto rango. Pero ahora estaba demacrado, su piel pálida y sin vida, y sus ojos apagados y desenfocados. Había desaparecido el abrigo a medida que solía usar. En su lugar, llevaba un abrigo sucio y andrajoso que parecía sacado de un contenedor de basura. En algunas partes, la tela estaba completamente rasgada. Su moño samurái estaba despeinado, grasiento y enmarañado. Tenía las mejillas hundidas y ojeras. Parecía completamente agotado física y espiritualmente. Una barba áspera y desigual le cubría la mandíbula, visiblemente sin cortar en semanas. Incluso sus uñas habían crecido desiguales y sucias. Ya no tenían la imagen impecable que alguna vez tuvo. Era evidente que Takemura no había descansado ni se había alimentado bien en mucho tiempo. Todo su ser irradiaba una constante sensación de pobreza, penurias y una silenciosa derrota. Este era el mismo hombre que una vez se mantuvo orgulloso, ahora reducido a esto. Fue algo triste de presenciar. Takemura, ¿qué te pasó? Leo nos molestó en preguntar, ¿cómo has estado? Era obvio que estaba peor que la última vez que se vieron. Me jodieron. Mal. Takemura comenzó a contar todo lo que había sucedido desde su último encuentro. Había servido bajo las órdenes directas de Saburo Arasaka. Pero tras la muerte de Saburo, Yorinobu acusó a Takemura de ser el asesino. Todo su ciberware de Arasaka fue desactivado remotamente. Sus cuentas bancarias digitales fueron borradas. Ni siquiera podía mostrar su rostro. Si un ninja de Arasaka lo veía, significaría la muerte inmediata. Sin un céntimo, Takemura no tenía forma de salir de Night City, y regresar a Japón era impensable. Japón era el territorio de Arasaka. Así que no le quedó más remedio que quedarse. Sin dinero y sin otra forma de sobrevivir, se vio obligado a ejercer el mismo tipo de trabajo que antes menospreciaba, el de mercenario. Y luego, se quemó. Quemarse en un trabajo de mercenario no era raro. Formaba parte del negocio. Incluso las agencias de inteligencia gubernamentales a veces malinterpretaban la información y enviaban a gente a la muerte basándose en información falsa. Y para los mercenarios era aún más arriesgado. La última misión de Takemura había salido completamente mal. No solo fracasaron, sino que además terminaron provocando a un cliente adinerado. El cliente ofreció una recompensa, 10 millones de remolinos, por las cabezas de todos los mercenarios involucrados en ese trabajo. Uno por uno, los otros mercenarios que habían trabajado con él fueron perseguidos y asesinados por cazarrecompensas o tripulaciones desesperadas que buscaban la recompensa. Al final, Takemura fue el único que quedó con vida. Sabía que no podía quedarse en Night City por más tiempo. Ni siquiera intentar conseguir ayuda de otros solucionadores funcionó. Ninguno de ellos estaba dispuesto a arriesgarse por él. Justo cuando la desesperación se acercaba, pensó en Leo. Entonces, ¿quieres que te saque de Night City? Takemura asintió. Nunca olvidaré esta bondad. Un día te la devolveré. Ayudarte a salir no es el problema. Pero, Leo estaba a punto de irse de todos modos. Llevar a Takemura con él no sería mucho problema. Pero en ese momento, Aurora PMC tenía escasez de personal, y Leo sabía exactamente lo capaz que era Takemura. Sin embargo, Takemura pareció malinterpretar su vacilación. Señor Leo, no tengo ni $1 a mi nombre. Pero tenga la seguridad de que los samuráis cumplimos nuestra palabra. Lo que prometo, lo cumplo.
Si aún te preocupa, trabajaré para ti. Medio año, no, mejor un año entero. Te daré un año de mi servicio. Leo suspiró. No, Takemura, me has malinterpretado. No me refería a eso. No tenía ningún valor obligar a alguien a la servidumbre. A Leo no le interesaba obligar a nadie a trabajar para él. Si alguien iba a dedicarse a su causa, tenía que ser por voluntad propia, de pleno derecho. Así perduraba la lealtad. Si no recuerdo mal, Takemura, ¿no era tu plan reunirte con Hanako Arasaka? El Requiem de Arasaka se acerca. Una vez que termine, dejará Night City y regresará a Japón. Si pierdes esa oportunidad, es posible que nunca vuelvas a verla. Si decides irte conmigo ahora, puede que nunca regreses a Arasaka. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? Takemura se quedó en silencio. Por supuesto, lo sabía. Si se iba de Night City con Leo ahora, perdería toda esperanza de regresar a Arasaka. Su oportunidad de recuperar lo que le habían robado desaparecería para siempre. Takemura comprendió que si se iba de Night City con Leo, perdería la oportunidad de conocer a Hanako Arasaka. No habría vuelta atrás con Arasaka, y jamás recuperaría lo perdido. Pero y después de ser traicionado e incriminado por Yorinobu, toda su esperanza, todo su enfoque, estaba puesto en Hanako Arasaka. Después de su último encuentro en el muelle abandonado, cuando se separaron, poco a poco él había ido aceptando la realidad. Incluso Oda, en quien más confiaba dentro de Arasaka, se negó a involucrarse. Entonces, ¿realmente se podía esperar que Hanako Arasaka se enfrentara a la ahora dominante Yorinobu Arasaka, solo por alguien como él? En realidad, Takemura Goro, quien había ascendido desde los barrios bajos de la prefectura de Chiba, no ignoraba lo despiadadas que podían ser las megacorporaciones. Simplemente había pasado demasiado tiempo intentando insensibilizarse ante esa realidad. No fue hasta la muerte de Saburo Arasaka que finalmente se dio cuenta. Nunca había cambiado nada en absoluto. La persona que era ahora no era diferente de la que solía vivir en los barrios bajos de Chiba. Él todavía era un hombre considerado nada más que basura. Y entonces, Takemura decidió rendirse. Aunque sabía perfectamente que el memorial de Arasaka se acercaba rápidamente. Su silencio fue la respuesta más clara. Solo una mirada a su expresión le dijo a Leo todo lo que necesitaba saber. Así que no insistió más. En cambio, cambió de tema. ¿A qué país quieres ir? Mientras no sea Japón, cualquier lugar está bien. Takemura tenía clara una cosa. Si regresaba a Japón, estaría prácticamente muerto. Leo asintió lentamente. Un pensamiento comenzó a tomar forma en su mente. Si te dejo ir, ¿ya has decidido lo que quieres hacer? Takemura no ocultó nada y respondió con franqueza. Quizás siga haciendo trabajos de mercenario, exhaló suavemente. Para ser sincero, matar es prácticamente lo único que se me da bien ahora mismo. Si ese es el caso, ¿por qué no vienes a trabajar para mí? Takemura hizo una pausa y luego miró a Leo, visiblemente sorprendido. Leo dio una leve sonrisa. Probablemente no has estado al tanto de lo que he estado haciendo, pero he creado mi propia empresa militar privada. Si vienes a trabajar para mí, no podré igualar lo que Arasaka te pagó, pero al menos será mejor que sobrevivir haciendo trabajos de mercenario. ¿Una empresa militar privada? Aurora PMC, dijo Leo, sacando una tableta y abriendo el sitio web oficial de la compañía. Toma. Échale un vistazo. Takemura tomó la tableta y rápidamente quedó absorto en lo que vio. Cuanto más miraba, más asombrado se sentía. Nunca imaginó que Leo ya se había convertido en una figura así, en una auténtica fuerza en ascenso. Después de pensarlo, tomó una decisión. Leo tenía razón. Trabajar para él sería mucho mejor que vagar por el circuito mercenario. Takemura había terminado en su actual situación desesperada precisamente porque había sido apuñalado por la espalda mientras trabajaba como pistolero a sueldo. Esta vez, tuvo suerte de que Leo pudiera sacarlo de Night City, pero ¿qué pasaría la próxima vez? Vivir como mercenario significaba estar siempre a cubierto, con una paga baja y un alto riesgo. Si tuviera que elegir, Takemura jamás querría seguir viviendo así. Ahora, la elección había llegado. Él no lo dudó más y aceptó. Chapter 372. Chapter 372. Poco después, Leo volvió a contactar a Meredith y le compró una medusa. La medusa era una versión mejorada del Manticore, y actualmente estaba en servicio con las fuerzas de seguridad interna de Militech.
Un TOL, despegue y aterrizaje vertical, de grado militar fuertemente blindado. Por reglamento, el Medusa no podía venderse en el mercado privado como el Manticore. Al principio, Meredith no tenía intención de venderlo. Pero Leo estaba dispuesto a pagar el doble. Y teniendo en cuenta que acababa de invertir varios cientos de millones de dólares, Meredith finalmente aceptó, motivado por el dinero. Silenciosamente agregó una de las medusas en servicio activo de Militech a la lista de desmantelamiento, le borró todos los códigos de serie e identificadores militares y se la entregó a Leo sin registrarla. Dio la casualidad de que Takemura sabía pilotar el Medusa, lo que le ahorró a Leo la molestia de contratar una tripulación de vuelo a través de Meredith. Aunque el avión era un producto de Militech, sus sistemas de interfaz estaban en gran medida estandarizados, de forma similar a cómo todos los tiradores usaban WASD para el movimiento, R para recargar, clic izquierdo para disparar, clic derecho para apuntar. Unos días después, regresaron a Bolivia. El resto del grupo, que había llegado antes, ya había establecido un campamento avanzado en las afueras de la capital boliviana, La Paz. Saúl había establecido contacto inicial con generales del Ministerio de Defensa boliviano y estaba participando activamente en el entrenamiento de las tropas gubernamentales. Al mismo tiempo, estaba organizando unidades de combate para asegurar 2 minas de oro y una de cobre que el presidente boliviano había prometido a Aurora PMC. El siguiente paso sería asegurar las líneas de transporte, garantizando una logística confiable y rutas de suministro. Cuando León se reunió con Saúl, le propusieron una nueva idea. Las 2 minas de oro y la mina de cobre, si se conectaban mediante un control perimetral, formaban un triángulo perfecto. Saúl y los demás sugirieron que esta zona triangular sea reclamada en su totalidad como territorio bajo Aurora PMC. Geográficamente, el área estaba ubicada en el oriente de Bolivia, adyacente a la frontera con Brasil. Eso significaba que mientras eliminaran a las milicias antigubernamentales que los rodeaban, no tendrían que preocuparse por ser atacados por la espalda. Y la masa continental de esta zona superaba con creces la de Rocky Ridge, por un margen significativo. De hecho, era incluso más grande que la propia Night City. Si Aurora PMC pudiera asegurar y mantener este territorio, se convertirían en una nación dentro de una nación. El pensamiento de Saúl estaba completamente alineado con el de León. De hecho, no se descartaba la posibilidad de ir aún más lejos juntos en el futuro. Y 2 semanas después, bien entrada la noche. Una unidad avanzaba por la densa vegetación de la selva boliviana. A la cabeza del grupo estaban Leo y Mitch. Habían pasado una semana entera viajando desde la capital, La Paz, para llegar a esta sección de selva en el este de Bolivia. Su destino era una de las minas de oro asignadas a Leo por el propio presidente. Leo sacó una tableta y señaló varios lugares en la pantalla. Según el mapa, la mina está a unos 500 metros más adelante. Todos, quédense aquí y descansen. Iré a echar un vistazo. Mitch respondió inmediatamente. Ir solo es demasiado peligroso, jefe. Déjame ir contigo. Está bien, entonces iremos juntos. Leo ordenó a los demás que permanecieran donde estaban. Él y Mitch avanzaron con cuidado. Infiltrarse a través de la selva tropical era mucho más difícil que en otros entornos. El suelo del bosque estaba cubierto de ramitas secas y hojas caídas. Pisar el lugar equivocado podía producir un crujido agudo que alertaba fácilmente a los enemigos. Para no hacer ruido, Leo y Mitch avanzaron lentamente, con deliberada cautela. Cuando estaban a unos 200 metros de la mina, Leo levantó una mano para indicarle a Mitch que se detuviera. Activó sus gafas tácticas y comenzó a escanear el área. 25 milicianos antigubernamentales armados. Además, unos 100 trabajadores. Compartió los datos tácticos con el resto de la unidad. Todos, a moverse. Unos minutos después, los demás se reagruparon con ellos. Las posiciones están confirmadas. Comencemos. Todos colocaron supresores en sus armas. 2 francotiradores se quedaron en la retaguardia, vigilando. El resto se dividió en 2 equipos, liderados por Leo y Mitch, y comenzaron a avanzar hacia la mina desde 2 flancos. El grupo de Leo avanzó 100 metros más. Entonces Leo levantó el puño derecho, indicándole a su equipo que se detuviera. Unos 50 metros más adelante, 2 centinelas de la milicia montaban guardia.
A diferencia de los holgazanes que Leo había conocido en otros grupos antigubernamentales, estos dos estaban inesperadamente vigilantes. No estaban encorvados ni distraídos. En cambio, mantenían sus ojos fijos en la densa línea de árboles frente a ellos, escudriñando atentamente. Desafortunadamente para ellos, la espesa jungla les ofrecía amplia cobertura. Por muy aguda que fuera su vista, no podían ver al equipo de Leo escondido bajo el follaje. Tú encárgate del de la izquierda. Yo me encargo del de la derecha. Los demás, mantengan la posición, le susurró Leo a un luchador de Aldecaldos que estaba a su lado. El hombre se puso en fila con Leo, levantó su rifle, ahora equipado con un supresor, y apuntó al centinela del lado izquierdo. Prepárense. A la 3. 1, 2 y PFF. PFF. El rifle Aldecaldos disparó con un suave silbido, y el protector del lado izquierdo cayó instantáneamente, con un disparo limpio en el corazón sin hacer ruido. El centinela del lado derecho se quedó paralizado, sobresaltado, solo para recibir un solo disparo del rifle de Leo en el cráneo antes de poder reaccionar. Con los centinelas abajo, Leo hizo una señal al equipo para que avanzara nuevamente. Avanzaron otros 100 metros hasta que apareció a la vista el perímetro exterior de la mina de oro. Varios edificios de madera situados justo fuera de la zona de excavación. Leo volvió a levantar el puño, deteniendo a todos. A través del comunicador informó: equipo alfa en posición. Un momento después, la voz de Mitch llegó desde el flanco opuesto. Equipo beta también en posición. Francotiradores listos. Esperando órdenes. Leo volvió a escanear los edificios usando sus gafas tácticas para verificar lo que había dentro. Atención. Los dos edificios exteriores contienen enemigos dormidos. La cabaña central, sin embargo, alberga a los trabajadores. Cuidado, sin garantías. Copiar. Francotiradores, apunten a los centinelas en los tejados. Disparen a mi orden. Todos los demás, en cuanto los francotiradores disparen, avancen de inmediato y despejen los edificios. No hay supervivientes. Activar potenciadores de asistencia de combate. Francotiradores, fuego. Los centinelas del tejado se desplomaron de repente, como borrachos, muertos antes de tocar el suelo. Leo hizo un gesto con el brazo. Ambos equipos de asalto irrumpieron en los edificios exteriores con precisión y velocidad. Destellos apagados y disparos silenciados iluminaron la oscuridad. Minutos después, Leo y su equipo emergieron de los edificios y se reagruparon en el claro abierto. Después de confirmar que no había sobrevivientes, Leo condujo al grupo hacia la choza central. Aunque todas sus armas tenían supresores instalados, los silenciadores no hacían que el sonido desapareciera por completo. Y los gritos agonizantes de los milicianos antigubernamentales tampoco pudieron ser silenciados. Como resultado, los trabajadores de la barraca central se despertaron con el ruido, asustados por los gritos, temblando donde se escondieron dentro de las delgadas paredes del refugio. Afortunadamente, Leo ya había considerado este escenario de antemano. Inmediatamente ordenó a sus hombres que entraran en las viviendas de los milicianos para recuperar comida y agua, para luego distribuirla entre los trabajadores. Estos trabajadores generalmente recibían una alimentación deficiente. Lo que recibían ni siquiera era lo mismo que comía la milicia. Aunque era medianoche, el hambre ya hacía tiempo que los carcomía. Cuando la gente de Leo llegó cargando suministros, los ojos de los trabajadores se iluminaron de inmediato. Pero nadie se atrevió a moverse. Experiencias pasadas, reforzadas por amargas lecciones, les habían enseñado que tomar comida o agua sin invitación solía resultar, en el mejor de los casos, en una paliza. Y en el peor de los casos, en la muerte. Y así se quedaron quietos. Leo podía ver claramente su miedo. Hizo que sus hombres colocaran la comida y el agua sobre una manta, luego les ordenó que se retiraran de 20 a 30 metros, antes de dirigirse a los trabajadores en español, diciéndoles que comieran libremente y que no se preocuparan. Los trabajadores desconfiaban de Leo y su gente. Pero con el paso del tiempo, el dolor punzante del hambre fue erosionando esa desconfianza. Finalmente, un hombre ya no pudo resistirse. Se arrastró hacia adelante, agarró un poco de comida de la manta y comenzó a devorarla a grandes bocados. No sabía si lo matarían por esto. Era muy posible que lo ejecutaran en el acto o que lo golpearan hasta casi matarlo. Pero ya no le importaba.
Desde que lo trajeron aquí, nunca había comido lo suficiente. Aquellos que nunca han pasado hambre no pueden comprender realmente lo que se siente. Para decirlo claramente, si uno tuviera que elegir una forma de morir, la decapitación o un pelotón de fusilamiento podrían considerarse misericordiosos. Pero morir de hambre lentamente, eso era verdadera crueldad. Chapter 373. Chapter 373. Para su sorpresa, la gente de Leo no lo detuvo. Otros, al ver esto, empezaron a armarse de valor. Observaron a su compañero devorar la comida vorazmente y ya no pudieron contener su propio hambre, mientras la saliva se acumulaba en sus bocas. Por fin, un segundo trabajador se movió. Y con un segundo, naturalmente vendría un tercero, un cuarto. La vacilación se desvaneció. El pensamiento cesó. La gente sigue a las multitudes. Incluso si eso implicaba tortura, abuso o ejecución, había cierto consuelo en morir juntos. Mientras los trabajadores se atiborraban, Leo contactó a Saúl en la retaguardia y le ordenó que enviara gente a hacerse cargo de la mina de oro. Al mismo tiempo, les pidió a Vic y Gloria que también fueran. Leo no planeaba obligar a los trabajadores a trabajar para él, pero antes de dejarlos ir, quería que Vic los examinara. Por supuesto, no se les cobraría nada por ello. En ese momento, uno de los trabajadores dio un paso adelante y comenzó a caminar hacia Leo. Lo interceptaron inmediatamente y le advirtieron que no siguiera adelante. Los aldecaldos que estaban junto a Leo apretaron más sus armas. Un movimiento en falso y el hombre caería instantáneamente. Pero Leo hizo un gesto con la mano, indicándoles que lo dejaran pasar. ¿Hay algo que quieras decirme? El trabajador miró nervioso a los alcaldes que rodeaban a Leo. Honorable señor, ¿puedo preguntarle? ¿Está usted con las fuerzas del gobierno? No. Somos de la compañía militar privada Aurora. ¿Aurora, compañía militar privada? Repitió el hombre, parpadeando confundido. Intentó recordar algo, pero negó con la cabeza. Nunca había oído hablar de eso. No hace falta que sepas el nombre. Solo necesitas saber que esta mina de oro ahora me pertenece. Y no soy un bandido. El presidente de Bolivia me la concedió personalmente. Entonces, si puedo preguntar, honorable señor, ¿qué hará con nosotros? ¿Nos obligará a trabajar para usted? No será necesario. Si quieres irte, puedes hacerlo ahora mismo. Aunque te recomiendo que esperes un poco más. Leo hizo una pausa y luego continuó. Mi equipo médico ya está en camino. Examinarán su salud y tratarán cualquier enfermedad que pueda tener. El trabajador dijo, no tenemos dinero. No hay problema. No te costará nada. Es gratis. El trabajador se quedó paralizado. Sus ojos se volvieron una vez más hacia Leo. Se dio cuenta de que la expresión de Leo no mostraba ningún rastro de burla o diversión casual, al igual que los rostros de quienes estaban a su lado. Después de una pausa, dudó y preguntó, perdóneme que hable con franqueza, señor, pero, ¿cuál es su propósito al hacer esto? El propósito, por supuesto, era simple. Difundir el nombre y la reputación de la compañía militar privada Aurora por todos lados. Ese era el objetivo de Leo. Pero algo así no se le podía decir abiertamente a un trabajador. Sin pensarlo, Leo respondió, no hay ningún propósito en particular. Simplemente creo que es algo que debe hacerse. El obrero no comprendió el razonamiento, pero quedó profundamente conmovido. Después de mucha lucha interna, finalmente llegó a una decisión. Señor, su generosidad inspira admiración. Si lo permite, estamos dispuestos a servirle. Después de asegurar y asentar a los trabajadores en esta mina de oro, León condujo a su pueblo a tomar el control de una segunda mina de oro y una mina de cobre. Una vez tomadas ambas ubicaciones, destacó personal para protegerlas y desplegó unidades de patrullaje para mantener las rutas de transporte que unen los tres sitios mineros con la capital, La Paz. La importancia de una línea de suministro era evidente. Sin ella, estas minas no serían más que zonas muertas aisladas. Los tres sitios necesitaban más trabajadores. Dado que la mano de obra era limitada, Leo optó por reclutarlos en las aldeas cercanas, no mediante el reclutamiento forzoso como las tropas gubernamentales o las fuerzas rebeldes, sino mediante empleo remunerado. Para ser justos, los salarios que ofrecía Leo eran solo un poco superiores al estándar en Night City, pero para los lugareños, eran más que generosos.
Comparado con los pésimos niveles salariales de Bolivia, incluso la escala salarial explotadora de Night City parecía decente. Y Leo ofrecía más que eso. Este enfoque difundió rápidamente la reputación de Aurora PMC en todos los pueblos de los alrededores. No pasó mucho tiempo antes de que la mayor parte del este de Bolivia oyera hablar de un gran benefactor que estaba dispuesto a pagar salarios justos por un trabajo honesto. El término gran benefactor fue utilizado irónicamente por el propio León. Después de todo, él creía que pagar a la gente por su trabajo era el orden natural de las cosas. Pero los lugareños realmente vieron a Leo y su compañía como mensajeros enviados desde el cielo. Tras asegurar las 3 minas y estabilizar las líneas de transporte, Leo y Saúl mantuvieron una serie de conversaciones y decidieron aprovechar la oportunidad. Se expandirían aún más, en lugar de limitarse a esos 3 recursos. Gracias a sus métodos, los civiles locales acogieron con agrado su llegada e incluso ofrecieron información sobre las posiciones enemigas. El tiempo pasó como el agua y en un abrir y cerrar de ojos Aurora PMC ya cumplía un año entero operando en Bolivia. En ese tiempo la empresa ya había consolidado plenamente su presencia en la región. Los pocos cientos de efectivos originales ya no eran suficientes para mantener el control sobre su territorio en expansión. Como resultado, Leo comenzó a reclutar grandes cantidades de jóvenes locales con pasión y convicción. Ahora, la fuerza de combate total del PMC Aurora superaba los 30.000. Y estos 30.000 no eran milicias desorganizadas como las de las fuerzas rebeldes. Eran guerreros entrenados, disciplinados bajo la guía de los aldecaldos y los mercenarios cibernéticos que habían seguido a Leo desde Night City. Cada uno de ellos había pasado por una estricta selección, siendo la lealtad el requisito más crítico antes de unirse a la empresa. Todos estaban equipados con armas estandarizadas de alto nivel y ciberware moderno. Algunos podrían preguntarse, ¿cómo pudo Leo proporcionar cibersoftware a 30.000 soldados? ¿Podría la minería de oro realmente financiar eso? La respuesta fue no. La minería de oro por sí sola no podría soportar un gasto tan grande. Sin embargo, antes de esto, Leo había cerrado un importante acuerdo con la República de Texas. Previamente, el enlace de adquisición de armas de Texas en Night City, Lester, había informado sobre los módulos de asistencia de combate de Leo al gobierno. Tras largas negociaciones y retrasos políticos, el Congreso de Texas aprobó finalmente un presupuesto militar que permite al Ministerio de Defensa comprar 3.500 módulos de asistencia de combate a un precio unitario de 650.000 eurodólares. Así es. No 3.000, sino 3.500 unidades. Un acuerdo total valorado en 2.275 millones de euros. El plan era ampliar la unidad de fuerzas especiales Shadow original de Texas de 1.500 a 5.000 personas. Por supuesto, aunque estos módulos de combate podían elevar a individuos comunes al nivel de fuerzas especiales, dárselos a soldados ya entrenados producía resultados mucho mayores. Así que los 3.500 soldados adicionales reclutados ya eran fuertes candidatos dentro del ejército de Texas. A lo largo de ese año, Aurora PMC se desarrolló a una velocidad asombrosa. La compañía compró granos y provisiones a los civiles locales a precios de mercado de Night City, que, si bien ya eran explotadores según la mayoría de los estándares, todavía eran mejores que los precios de extrema pobreza de Bolivia, y pagaron en eurodólares, no en los casi inútiles bolivianos que apenas funcionaban como moneda. Además, los civiles locales podían buscar tratamiento médico en las clínicas establecidas por Aurora PMC. Estas clínicas no eran gratuitas, pero los pacientes podían recibir el tratamiento primero y pagar después, con planes de reembolso que requerían solo el 10% de sus ingresos mensuales para cubrir los costos. Con solo estas dos políticas, precios justos de los granos y facturación médica diferida, Aurora PMC obtuvo un inmenso apoyo de la población local. La gente de aquí no entendía conceptos como democracia o libertad. Muchos ni siquiera sabían leer o escribir. Pero sabían votar con los pies y optaron por apoyar a Aurora PMC. Con el respaldo público asegurado, Saúl llevó a sus fuerzas a tomar la iniciativa y lanzó un ataque total contra las fuerzas rebeldes atrincheradas en el este de Bolivia, aplastándolas por completo. Desde entrenamiento, disciplina, equipamiento, mejoras cibernéticas, moral y cohesión, las milicias rebeldes fueron superadas por completo por Aurora PMC.
Ahora, con el apoyo de la población civil sumado a sus ventajas, las fuerzas rebeldes ya no tenían influencia. Estos militantes antigubernamentales habían estado atrincherados en el este de Bolivia durante años, resistiendo todos los intentos del ejército boliviano y del presidente para eliminarlos. Pero lo que el gobierno no pudo lograr en años de amarga lucha, Aurora PMC lo logró en apenas unos meses. Limpiar completamente el este de Bolivia de insurgentes, sin dejar rastro alguno. Y después de tomar el control de los territorios orientales, Aurora PMC no los devolvió al gobierno. Chapter 374. Chapter 374. En lugar de simplemente abandonar la región, Leo la reclamó directamente. Esto siempre había sido parte de su estrategia más amplia. Si el objetivo era aplastar el colonialismo corporativo, entonces había que acumular poder que pudiera rivalizar con las megacorporaciones, y en el mundo de 2077, la única fuerza capaz de igualar la influencia corporativa era la de una nación. Además, este no era territorio confiscado a las fuerzas gubernamentales, sino a militantes antigubernamentales. Si la PMC Aurora no hubiera hecho nada y se hubiera atrincherado en su pequeña zona de operaciones, la región oriental de Bolivia habría permanecido en manos de los rebeldes. Nunca habría caído bajo el control del gobierno bajo ninguna circunstancia. Dada esa realidad, razonó Leo, era mejor que el territorio estuviera controlado por Aurora PMC, un aliado formal del gobierno, que por insurgentes abiertamente hostiles al Estado. No estaba claro si el presidente de Bolivia había llegado a la misma conclusión, pero de principio a fin, nunca le pidió a Leo que renunciara al control de los territorios orientales. Aunque era evidente que los rebeldes habían sido expulsados, el presidente guardó silencio, como si reconociera tácitamente que el PMC Aurora había heredado la región. Mientras que el PMC Aurora prosperaba, las fuerzas gubernamentales habían experimentado lo contrario durante el último año. Su situación solo había empeorado. La mitad de los vehículos blindados Basilisk y los drones de combate pesados Scorpion Tail Lion que Leo había ayudado a adquirir para ellos fueron destruidos en combate. La otra mitad había sido capturada por los insurgentes. Decir que las tropas gubernamentales no tenían ninguna esperanza habría sido generoso. Al principio, Mitch y los demás no podían entender por qué, por mucho que entrenaran a los soldados, una vez que las balas reales comenzaban a volar, las tropas del gobierno se desmoronaban. Habían combatido ellos mismos a las fuerzas antigubernamentales y sabían que esos rebeldes podían ser despiadados, pero esa crueldad se reservaba principalmente para los civiles. En cuanto sus oponentes tenían armas y se resistían, los rebeldes solían desplomarse como una tropa de monos asustados. Pero después de que Leo viajó personalmente al frente para observar una batalla entre tropas gubernamentales e insurgentes, la razón de su incompetencia quedó clara. En pocas palabras, las tropas gubernamentales carecían de convicción. No creían en lo que luchaban, ni tampoco tenían incentivos. En los países asiáticos y europeos, el servicio militar suele considerarse un deber hacia la nación, algo que pocos cuestionarían. Pero en Bolivia, alistarse en el ejército se consideraba simplemente un trabajo, una forma de ganar un salario. E incluso ese salario a menudo se retrasaba o se retenía por completo. Los salarios impagos tenían un efecto devastador sobre la moral. Más allá de eso, Leo descubrió otro problema importante: la profunda división entre oficiales y personal alistado en el ejército boliviano. En cuerpos como Arasaka o Militech, los oficiales generalmente se quedaban atrás del frente no por cobardía, sino para preservar la estructura de mando. Una precaución necesaria. En Aurora PMC, los oficiales luchaban codo con las tropas. Llevaban una armadura de exoesqueleto falchión diseñada a medida por el propio Leo. Un equipo tan resistente que las balas perdidas o incluso las balas explosivas de refilón apenas representaban una amenaza. Mientras no fueran blanco directo de armas pesadas, sobrevivirían. Los oficiales de Aurora no gritaban adelante, sino síganme. Por eso sus soldados estaban dispuestos a cargar junto a ellos. Pero los oficiales del ejército boliviano permanecieron en la retaguardia, no por razones estratégicas, sino porque temían por sus propias vidas. Provenían de familias de élite, mientras que los soldados rasos eran en su mayoría pobres y sin educación. Los oficiales, muchos de los cuales habían estudiado en academias militares extranjeras, menospreciaban a sus soldados rasos, la mayoría de los cuales ni siquiera sabían leer.
Así que, cuando estallaban las batallas, los oficiales del gobierno ni siquiera acudían a los puestos de mando del frente. Permanecían a salvo en la retaguardia, dirigiendo las operaciones por mapa y radio. Este método de mando inevitablemente resultaba en oportunidades perdidas, y estos oficiales no mostraban ningún respeto por la vida de sus soldados, ordenando a menudo ataques frontales imprudentes. Sus tácticas eran tan irreflexivas como las famosas cargas Banzai del ejército japonés en la era Showa. Cuando los líderes trataban a sus tropas como prescindibles, no era de extrañar que las bases respondieran con apatía y demora. Una vez iniciado el combate, los soldados disparaban a ciegas desde detrás de una cubierta, casi sin apuntar, y cuando se les ordenaba avanzar, se detenían y avanzaban a paso de tortuga. Si la situación se volvía en su contra, incluso levemente, huían más rápido que conejos. Incluso abandonaban los vehículos blindados Basilisk, no porque estuvieran inutilizados, sino porque eran demasiado visibles para escapar en ellos. Al dejarlos atrás, esperaban distraer al enemigo y escabullirse. De pies a cabeza, el ejército del gobierno boliviano era un desastre. Con tantas fallas acumuladas, era un milagro que no se hubiera derrumbado por completo. No es sorprendente, entonces, que la situación nacional permaneciera inestable y que las fuerzas gubernamentales estuvieran constantemente a la defensiva. Y 2 semanas después, a las afueras de la capital, La Paz. Una limusina y 4 Humvees modificados estaban estacionados al costado de la carretera. A su alrededor había un equipo de hombres armados con trajes negros, con la mirada alerta y las manos en las armas. Un perímetro inconfundible. Esta era la Guardia Presidencial, el último vestigio de orgullo del ejército boliviano. No se les podía comparar con el resto de las fuerzas gubernamentales. Operaban a un nivel completamente diferente. Dentro de la limusina, el presidente estaba sentado mirando su reloj repetidamente, con expresión tensa e impaciente. Estaba esperando a alguien. Por fin, a lo lejos apareció un todoterreno blindado. Se acercó a paso constante y luego se detuvo a 100 metros del convoy. Leo y Goro Takemura salieron del vehículo. En el momento en que el presidente vio a Leo, su expresión ansiosa desapareció, reemplazada por emoción y alivio. Salió corriendo del coche, rozando a sus propios guardias en su afán, riendo mientras caminaba hacia Leo. Leo, mi amigo. Jajaja. Señor presidente. Me alegro de verlo. Unos días antes, Leo había recibido una llamada directa del presidente, invitándolo a la capital por asuntos urgentes. Saúl y los demás se habían opuesto firmemente a que Leo fuera en persona. Como mínimo, insistieron en que trajera varios escuadrones de combate como refuerzos. Temían que el presidente pudiera usar la invitación como pretexto para detener a Leo en La Paz y presionar a Aurora PMC para que entregue el oriente de Bolivia. Pero Leo no estuvo de acuerdo. La posición del gobierno ya era precaria. Además del PMC Aurora, otras 2 fuerzas operaban en la región: los rebeldes antigubernamentales y el grupo Shimer. En esas circunstancias, el presidente no tenía motivos para provocarlo. Después de todo, las fuerzas gubernamentales todavía dependían de Aurora PMC para entrenamiento y equipamiento. A menos que el presidente hubiera perdido el juicio, no se arriesgaría a contradecirlos. Entonces Leo rechazó la propuesta de traer escuadrones de respaldo. Al final, solo trajo a una persona: Goro Takemura. Después de unos saludos corteses, el presidente hizo un gesto hacia la limusina y dijo: vengan, viajemos juntos. Leo no lo dudó. Vamos, Goro. Pero justo cuando Leo estaba a punto de subir al coche con Takemura, el presidente intervino de repente. Por favor, espera un momento, Leo. Mi coche está un poco estrecho. Me temo que no hay suficiente espacio para tu guardaespaldas. ¿Te importaría que viajara en uno de los otros vehículos? Takemura no dijo nada. Simplemente miró a Leo esperando instrucciones. Ya no usaba el Cyberware estándar de Arasaka. Víctor lo había reemplazado por un conjunto de implantes diferente, pero igual de avanzado. Takemura, en su mejor momento, había regresado. Si Leo se hubiera negado, Takemura habría actuado en un instante. Solo le habría bastado 0,1 segundos para someter al presidente. Naturalmente, eliminar a toda la Guardia Presidencial tampoco habría supuesto ninguna dificultad.
A sus ojos, esta supuesta fachada final de las fuerzas gubernamentales no era diferente de una bandada de pollos o una jauría de perros callejeros. Absolutamente inútiles. Pero Leo se limitó a esbozar una leve sonrisa. Está bien, Takemura. Cabalga con ellos. Si estuvieran tratando con una persona común y corriente sin capacidad de combate, Leo podría haber considerado el riesgo a su propia seguridad. Pero Leo no era una persona común y corriente. Además, acababa de activar silenciosamente sus gafas tácticas y escaneó tanto al presidente como la limusina extendida. El presidente tenía ciberware de nivel de combate, pero nada que superara los propios sistemas de Leo. En cuanto a la limusina, era simplemente un vehículo blindado de lujo estándar, nada especial. No había nada de qué preocuparse. Al ver a Leo decir eso, Takemura no dijo nada más, simplemente asintió, luego caminó obedientemente hacia el otro vehículo y subió. Después de que Leo y el presidente entraron al coche, ya había otras 4 personas dentro. Un conductor y 4 guardaespaldas. Incluso con tantos ocupantes, el interior de la limusina sigue siendo espacioso. Leo no se molestó en comentar eso. Su guardaespaldas parece ser sumamente capaz, dijo el presidente. Señor Leo, ¿consideraría transferirlo a mí? Estoy dispuesto a dar una mina de oro a cambio. Chapter 375. Chapter 375. Señor presidente, debe estar bromeando. Las personas no son mercancías. No se pueden intercambiar como si fueran mercancías. El presidente miró a Leo durante un largo momento. Entonces sonrió. Perdóname, me pasé de la raya. Espero que lo olvides. El vehículo arrancó, flanqueado por 2 hombres en la parte delantera, la limusina extendida en el centro y 2 hombres más en la parte trasera. El convoy comenzó a avanzar hacia el palacio presidencial en el corazón de la ciudad. Al entrar en La Paz, Leo notó por la ventana que algo había cambiado. Las calles estaban ahora llenas de refugiados de ojos hundidos y ropas andrajosas. Parecían apáticos, demacrados y destrozados. Muchos vivían en tiendas de campaña improvisadas a la orilla del camino. Algunos estaban en peores condiciones. Sin siquiera una tienda de campaña, su único refugio era una caja de cartón. Al igual que los perros y gatos callejeros, esa única caja era su hogar. Leo recordaba claramente que, cuando llegó por primera vez a La Paz hacía un año, no había tantos refugiados. Ahora y quizás notando la confusión en el rostro de Leo, el presidente habló con una expresión solemne. Señor Leo, se pregunta qué pasó. Leo asintió. Señor presidente, ¿qué ocurre? Es vergonzoso admitirlo, pero incluso con el apoyo de su compañía, nuestras fuerzas siguen siendo incapaces de resistir el avance de las tropas antigubernamentales. Nuestras líneas defensivas han sido rechazadas una y otra vez. Entonces estos refugiados y el presidente suspiró con pesar. Son personas que se negaron a someterse a las fuerzas antigubernamentales y huyeron a La Paz. Desafortunadamente, no tenemos una mejor manera de acogerlos. Leo no mostró ninguna expresión en la superficie, pero por dentro se burló. ¿De verdad no tenían medios? ¿O simplemente no tenían voluntad? A pesar de ser el ejército oficial y legítimo de la nación, las fuerzas gubernamentales bajo el mando del presidente no eran, en muchos aspectos, mejores que las corporaciones de Night City. En todo caso, eran peores. Este presidente había llegado al poder con el respaldo de la élite del país. Por lo tanto, todo lo que hacía servía a sus intereses. Era irreal esperar que traicionara a quienes le habían asegurado el puesto. Desde el punto de vista de Leo y de quienes lo rodeaban, no se trataba de que la élite tuviera que ser completamente igual a la gente común. La naturaleza humana era inherentemente egoísta. La vieja fábula del hombre con una vaca lo decía todo, pero la élite podría, cuando fuera apropiado, liberar una fracción de sus ganancias. Incluso una pequeña porción, una ínfima que se les escapara de las manos, sería suficiente para mejorar enormemente la vida de la clase baja. Esa, al menos, era la perspectiva de Leo. Sin embargo, para el presidente y la élite que lo rodeaba, tal idea era impensable. Sus recursos eran suyos, ¿por qué debían compartirlos con las masas inmundas? Y es por eso que ahora, frente a Leo, había miles de civiles desplazados, viviendo en tiendas de campaña y refugios de cartón. Entonces, señor presidente, ¿tiene intención de adquirir más transportes blindados Basilisk y aviones de combate pesados Scorpio Drone de nuestra empresa?
Leo era consciente de que las fuerzas gubernamentales ya habían quemado casi todos los Basilisks y Escorpiodrones que les había conseguido anteriormente. Fue un caso clásico del heredero indiferente que vendió los bienes de su abuelo. El presidente había intercambiado 2 minas de oro y una de cobre para obtener esos vehículos a través de la empresa de Leo. Pero en manos de las Fuerzas Armadas del gobierno, esos activos apenas habían durado. Mal utilizados, mal mantenidos y desperdiciados tácticamente, la mayoría ya se habían perdido. Entonces Leo había asumido que el motivo del presidente para llamarlo a la capital, La Paz, era solicitar otra orden de compra. Pero inesperadamente, el presidente negó con la cabeza. Deseo contratar a su empresa para luchar por nuestra nación. Hemos presenciado personalmente la capacidad de sus fuerzas armadas. Actualmente, las fuerzas antigubernamentales tienen el control de las regiones occidental, oriental y norte de Bolivia. El territorio del Grupo Brillante estaba en el sur. El gobierno, mientras tanto, solo conservó la capital, La Paz, y una pequeña zona adyacente en la región central. Durante años, el ejército gubernamental había estado asediado por 3 bandos. Si bien el Grupo Luminoso generalmente no se enfrentaba al gobierno siempre y cuando nadie interfiriera con sus plantaciones de coca, las fuerzas antigubernamentales por sí solas eran más que suficientes para mantener al ejército a la defensiva. El ejército gubernamental se había enfrentado más de una vez a los rebeldes, pero nunca había conseguido expulsarlos. No fue hasta hace un año, cuando Aurora PMC entró en escena, que las cosas cambiaron. En apenas unos meses, Aurora logró lo que el Ejército Nacional no había logrado en años: expulsar completamente a las fuerzas antigubernamentales de la región oriental. El presidente y sus generales del Ministerio de Defensa eran plenamente conscientes de que sus propias fuerzas armadas no estaban rindiendo lo suficiente. Pero no esperaban que la PMC Aurora fuera tan abrumadoramente eficaz, aplastando al enemigo con pura fuerza. Hace un año, Aurora solo contaba con unos pocos cientos de personas. Ahora habían crecido hasta una fuerza de 30.000. Incluso superaban en número al ejército del gobierno, y cada soldado estaba equipado con equipo de alta calidad y entrenamiento de combate. Así, los generales le sugirieron al presidente: ¿por qué no contratar a Aurora PMC para que luchara por ellos? Que se encargaran de la guerra, mientras el gobierno se atribuía las victorias. Aunque Aurora había accedido a entrenar a las fuerzas nacionales, eso no había cambiado el resultado. Por mucho que entrenara el ejército, seguían siendo los mismos: cobardes en el campo de batalla, obsesionados con su propia supervivencia, e incluso llegaron al extremo de entregar basiliscos y escorpióndrones a los rebeldes. Los generales habían perdido desde hacía tiempo la esperanza de que su propio ejército pudiera derrotar a los insurgentes. Si ellos no podían hacerlo, pero alguien más podía, ¿por qué no contratar a quien sí podía? Mientras las fuerzas hostiles dentro del país pudieran ser eliminadas completamente, todo lo demás sería negociable. Así lo vio también el presidente, y de ahí su decisión de incorporar a Leo. En cuanto a las preocupaciones de Saúl y los demás, el presidente ni siquiera se atrevió a considerarlas. En ese momento, Aurora PMC era su único aliado. Si ofendían a Aurora ahora, se verían rodeados de enemigos por todos lados. Ni siquiera un tonto cometería un error tan catastrófico. Muy bien, señor presidente, dijo Leo. Supongamos que estoy de acuerdo. ¿Qué ofrece exactamente su país a cambio? El presidente respondió rápidamente: el territorio oriental de Bolivia, a partir de hoy, les pertenecerá. Me refiero tanto a su nombre como a su realidad. Su empresa se convertirá en la legítima gobernante del oriente de Bolivia. Fue una oferta tentadora. Hasta ahora, la PMC Aurora había ocupado el oriente de Bolivia en la práctica, pero no en el título. Su control era de facto, no de iure. Pero si el presidente cediera personalmente el terreno, ya sea de forma gratuita o por un precio simbólico de €1, Aurora PMC ganaría legitimidad legal. Ya no serían vistos como ocupantes ilegales. Algunos podrían restarle importancia a esa distinción, pero fue crucial. Incluso las potencias anglosajonas, a pesar de su dominio, aún mantenían una fachada de legalidad en asuntos como este. A pesar de lo atractiva que era la oferta, Leo no dio una respuesta inmediata. Me temo que no puedo responder a eso de inmediato. Tendré que discutirlo a fondo con mi gente. Él negó con la cabeza. Fue un acuerdo realmente atractivo.
Transformar a Aurora PMC de una fuerza no autorizada a un poder gobernante legítimo en el este de Bolivia. Incluso si el presidente actual incumpliera su palabra, o si un nuevo gobierno llegara al poder y se negara a reconocer el acuerdo, seguirían sin poder recuperar las tierras. El territorio, una vez cedido, quedaría fuera del alcance de futuros gobiernos. Sin embargo, a pesar de todo su atractivo, el precio de esa legitimidad sería alto. Es cierto que el PMC Aurora había expulsado a los insurgentes del este de Bolivia, pero los rebeldes aún controlaban las regiones norte y oeste, y su fuerza seguía siendo formidable. Expulsarlos por completo, asegurar el norte y el oeste, eliminarlos por completo, no sería fácil, no con los 30.000 efectivos que Leo tenía actualmente a su mando. Lo que importaba aún más era que Aurora PMC solo había logrado tanto éxito en el este porque lo trataban como su propio territorio. Habían comprado alimentos a los civiles a precios del mercado internacional, pagando en euros. Habían permitido que las personas recibieran primero el tratamiento médico y pagaran después, y que los costos mensuales se mantuvieran lo suficientemente bajos como para no ser una carga para el hogar promedio. Gracias a estas acciones tratar a los civiles como seres humanos, el PMC Aurora se había ganado el apoyo público. Este apoyo había sido esencial para consolidar su control. Pero si Leo aceptara la petición del presidente y se dirigiera al oeste y al norte para luchar contra los insurgentes, Aurora PMC necesitaría aplicar el mismo enfoque allí. Si fuera así, ¿esa tierra permanecería bajo el control de Aurora hasta que terminara la guerra? ¿O entregarían cada aldea a las fuerzas gubernamentales en el momento en que estuviera asegurada? Si fuera esto último, ¿podrían las fuerzas gubernamentales siquiera mantener el territorio? Chapter 376. Chapter 376. Si el récord sirve de referencia, la respuesta es no. Aurora podría capturar una aldea y seguir adelante, solo para que los rebeldes lanzaran un contraataque y obligaran a las tropas gubernamentales a derrumbarse. Entonces Aurora tendría que retomar la aldea desde el principio. Y si solo un comandante inteligente entre los insurgentes se diera cuenta de que las fuerzas del PMC Aurora estaban al límite, podrían evitar los enfrentamientos directos por completo y centrarse en cambio en destruir a las fuerzas gubernamentales, más débiles. En esas condiciones, Leo y su compañía nunca lograrían acabar totalmente con la insurgencia. Incluso si, hipotéticamente, Leo ayudara al presidente a eliminar tanto a los insurgentes como al grupo brillante, completando así la unificación del país, si las élites continuaban gobernando como siempre lo han hecho, inevitablemente surgirían nuevas rebeliones una y otra vez. La negativa de Leo a dar una respuesta inmediata decepcionó claramente al presidente. Su expresión se ensombreció por la frustración. Lo entiendo. Entonces pospongamos el asunto por ahora. Durante el resto del viaje, la atmósfera en el vehículo estuvo cargada de silencio. Ni Leo ni el presidente dijeron otra palabra. De repente, la limusina se detuvo violentamente. Ambos hombres se tambalearon hacia adelante debido al frenado abrupto. ¡Maldita sea! ¿Qué demonios está pasando? El presidente, ya irritado por la negativa de Leo, estalló en ira. La parada inesperada lo humilló aún más, como si hubiera perdido la fachada de control. El conductor, visiblemente tembloroso, habló tras comunicarse con el vehículo que encabezaba el convoy, en el que viajaban miembros de la Guardia Presidencial. Su Excelencia y hay refugiados bloqueando el camino más adelante. ¿Refugiados, solo? Empezó el presidente, pero de repente se quedó en silencio. En circunstancias normales, simplemente habría ordenado a los guardias que los retiraran, como si patearan a animales callejeros en la carretera. Justo cuando el presidente estaba a punto de dar la orden, un pensamiento repentino lo asaltó. Recordó que no era el único dentro de la limusina. Durante el último año, el presidente había escuchado sobre lo que Aurora PMC había estado haciendo en el este de Bolivia. Aunque él y la clase élite no estaban de acuerdo con sus métodos, creyendo que no eran diferentes a arrojar montones de dinero en efectivo al mar, habían llegado a comprender qué tipo de personas componían Aurora PMC a través de esas mismas acciones. Llámelo hipocresía o idealismo equivocado. De todos modos, si daba la orden habitual, ordenar a los guardias que despejaran la carretera por la fuerza, corría el riesgo de ofender a Leo, que estaba sentado en el mismo vehículo. Con esto en mente, el presidente reconsideró y luego dijo: creo que iré a verlo por mí mismo.
Algunos de los guardias respondieron inmediatamente. Su excelencia, es peligroso. ¿Qué peligro podría haber? Esta es la capital. Todos los que nos rodean son ciudadanos míos. Lo dijo con justa convicción, como si la justicia misma irradiara de él. Y, sin embargo, cuando llegó el momento de salir, dudó. Solo después de que la Guardia Presidencial formó un círculo protector en la puerta, finalmente salió del vehículo. Mientras caminaba, 6 soldados se mantenían cerca, manteniendo una formación hexagonal apretada a su alrededor. Al ver al presidente salir, Leo lo siguió. Takemura Goro también descendió del Humer que los seguía en cuanto vio a Leo moverse, alcanzándolo rápidamente. Los dos siguieron al presidente hasta que llegaron al Humer que iba en cabeza del convoy. Allí vieron a un hombre claramente un refugiado, a juzgar por su ropa andrajosa siendo golpeado por varios miembros de la Guardia Presidencial que acababan de salir del vehículo. Estaba acurrucado, cubriéndose la cabeza, gritando de dolor, pero sin atreverse a defenderse. Los guardias lo golpearon con las culatas de sus fusiles y lo patearon repetidamente, riendo a carcajadas. Sus rostros estaban llenos de alegría, como si acosar a este hombre fuera un logro del que enorgullecerse. El presidente, al ver esta escena, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Para sus adentros, maldijo a sus hombres por ser unos cerdos sin cerebro. Miró rápidamente a Leo y gritó: «Deténganse». Inmediatamente. Los soldados obedecieron solo después de darse cuenta de que el presidente había hablado. El hombre al que habían golpeado ahora estaba cubierto de sangre y su cuerpo era un mosaico de moretones y cortes. El presidente se acercó y lo miró, luego preguntó a los soldados: «¿Qué pasó aquí?». Un soldado se enderezó bruscamente, quedándose firme con las piernas juntas, el pecho hacia afuera y el estómago contraído, y luego respondió en voz alta y clara: «Su excelencia. Disculpas. Me desharé de él inmediatamente». Había asumido que el presidente estaba enojado porque no habían expulsado al refugiado lo suficientemente rápido para despejar el camino. No había notado que el rostro del presidente palideció ante sus palabras, ni el fuego que empezó a arder en sus ojos. Si no fuera por el entorno público, si no fuera por la presencia de Leo y Takemura, si no fuera por la necesidad de mantener las apariencias y evitar ser visto como un tirano, y el presidente podría haberle disparado al soldado en el acto por su estupidez. Le dirigió otra mirada a Leo, aliviado al ver que no había mostrado ningún signo de enojo o disgusto. Eso le dio espacio para respirar. Después de todo, le estaba pidiendo algo a Leo ahora mismo. Desagradarlo era lo último que podía permitirse. Al ver que Leo permanecía tranquilo, el presidente se volvió hacia el soldado y, con un tono más duro, le exigió: «Te pregunté qué pasó aquí. Respóndeme, soldado. ¿Quién dio la orden de golpear a este hombre así?». El soldado que había hablado antes quedó atónito. El presidente nunca había hablado así antes. Ni con los refugiados. Ni siquiera con los ciudadanos comunes de la capital. Nunca los había tratado como personas de verdad. ¿Por qué de repente actuó tan preocupado? Él no podía entenderlo pero la orden ya había sido dada, por lo que el soldado respondió honestamente. «Su excelencia, el hombre dijo que sus 2 hijas están enfermas. Si están enfermos, llévenlos a un hospital. Esta es la capital. Hay hospitales. ¿Por qué vienen aquí a bloquear la carretera?». Su excelencia», dijo débilmente el hombre en el suelo. Tosió un poco de sangre y dijo con voz entrecortada: por favor, ayúdenme. Mi esposa, ya está muerta. Solo me quedan mis 2 hijas. Lo dejamos todo para escapar. No me queda ni un céntimo. Por favor y se lo suplico, señor presidente. No puedo perder a mis hijas». El presidente suavizó su expresión. Había planeado agacharse y tomar la mano del hombre, algo que haría que su acto pareciera más genuino. Pero cuando se inclinó hacia adelante, el hedor del sudor mezclado con el olor a hierro de la sangre golpeó su nariz. Miró la mano del hombre, cubierta de sangre y suciedad, y la apartó inmediatamente. Se levantó de nuevo. Tal vez dándose cuenta de lo mal que se vería elevándose sobre el hombre, el presidente se volvió hacia los soldados cercanos que todavía estaban esperando órdenes. Él dijo: «Si estaba en apuros y tuvo que bloquear el camino para pedir ayuda, ¿cómo pudiste golpearlo así? ¿No te he enseñado nada? Dijo que necesitaba un médico, ¿no? Pues lleva a sus hijas al mejor hospital de la ciudad.
No te preocupes por el costo, el palacio presidencial lo cubre todo. Hoy ante esas palabras, no solo los soldados que acababan de golpear al hombre quedaron atónitos, sino también los guardias que escoltaban al presidente quedaron desconcertados. Este no era el presidente que conocían. El hombre para el que trabajaban, aquel que recibía el apoyo de las élites, nunca se había preocupado por los civiles. Ciertamente no lo suficiente como para pagar una factura de hospital. ¿Por qué el cambio repentino? ¿Qué haces ahí parado? ¿No me oíste? Haz lo que te dije. El segundo arrebato del presidente sacó a los soldados de su estupor. Subieron al hombre al Humer. Ninguno sabía qué estaba pasando, pero el presidente había hablado. Eso era lo único que importaba. En este país, las leyes eran solo trozos de papel, herramientas creadas por los privilegiados para proteger su gobierno. Si alguna vez algo parecía inconveniente, reescribieron las reglas. Un decreto presidencial tenía más peso que cualquier estatuto. Así que, cuando dio la orden, nadie se atrevió a cuestionarla. Los soldados inmediatamente pusieron en marcha el Humer y se dirigieron a la casa del hombre. Los civiles de los alrededores se quedaron paralizados y aturdidos. En sus mentes, el refugiado ya debería haber sido arrastrado y desechado como basura. ¿Cómo es posible que ahora reciba una escolta de la Guardia Presidencial? ¿Cómo era posible que sus hijas fueran enviadas a un hospital y gratis y con la factura cubierta por el Estado? No tenía sentido. No podían entender lo que estaba sucediendo, pero eso no les impidió darse cuenta de una cosa. Esta era una oportunidad. De repente, la multitud se abalanzó hacia adelante. Los civiles rodearon al presidente y todos hablaban entre sí. Los guardias que lo rodeaban inmediatamente levantaron sus armas y gritaron a todos que mantuvieran la distancia. Chapter 377. Chapter 377. Al ver que la situación en el terreno se estaba saliendo cada vez más de control, con claras señales de que se estaba saliendo de control, el presidente gritó a sus guardias que lo escoltaran de regreso a la limusina. Al mismo tiempo, los artilleros en los 3 Humvees restantes apretaron sus cerrojos con fuertes ruidos, quitaron los seguros y apuntaron sus armas directamente a la multitud circundante que avanzaba en tropel. La agitación comenzó a disminuir ligeramente una vez que los ametralladores cargaron sus municiones. La presencia de esas armas les recordó a todos el terror que los había mantenido sometidos durante tanto tiempo. Ante el frío acero de los cañones de las armas, la gente cedió y se abrió paso. La caravana no lo dudó y se alejó inmediatamente a través del hueco. De vuelta en el coche, el presidente forzó una sonrisa, torpe, pero no sin una fina capa de cortesía. Su intención era aparecer como un líder benévolo, pero terminó avergonzándose. El presidente sinceramente no esperaba que su raro intento de hacer lo correcto casi fuera deshecho por los propios civiles. Afortunadamente no había ocurrido nada catastrófico. Si la multitud se hubiera lanzado hacia adelante y los guardias hubieran entrado en pánico, abriendo fuego contra ciudadanos desarmados, realmente no habría sabido cómo lidiar con las consecuencias. Mis hombres actuaron mal. Pido disculpas por la vergüenza. Leo respondió con una sonrisa neutral, sin decir nada a cambio. Sabía perfectamente que esto era solo un intento del presidente por congraciarse. Un espectáculo, nada más y nada menos. Si Leo no hubiera estado en el vehículo, el resultado podría haber sido completamente diferente. Pero eso ya no importaba. Ya había visto suficiente para comprender la actitud del presidente y de las fuerzas gubernamentales. No se produjeron más incidentes y la comitiva llegó al palacio presidencial sin interrupciones. El presidente condujo personalmente a Leo a su habitación. Estaba claro que la habitación había sido preparada meticulosamente con antelación. La decoración imitaba deliberadamente el estilo elegante y sobrio asociado con las corporaciones, dominado por tonos negros y dorados que transmitían moderación y lujo discreto. Una pared entera tenía una enorme ventanal que iba del suelo al techo, y la dirección hacia la que miraba estaba claramente elegida con cuidado. No pasó por alto los barrios marginales superpoblados, estrechos y mal mantenidos, donde los edificios se alzaban uno junto al otro y las familias vivían hacinadas en espacios reducidos. En cambio, daba a un distrito adinerado, con amplios jardines, piscinas, muelles privados e incluso campos de golf.
Incluso las calles del barrio rico eran notablemente más anchas y limpias, rodeadas de árboles y parterres cuidadosamente podados, lo que hacía que toda la zona pareciera exuberante, ordenada y ecológicamente amigable. Desde la ventana también se pueden ver diversos espacios comerciales de alto nivel. Centros comerciales de lujo, galerías de arte, restaurantes y hoteles de alta gama, así como proveedores de servicios exclusivos y tiendas de marcas emblemáticas. Después de acompañar a Leo a la habitación, el presidente, sintiendo que Leo debía estar cansado del viaje, se disculpó y se fue. Una vez que estuvo solo, Leo activó sus gafas tácticas y examinó minuciosamente la habitación para confirmar que no había cámaras ocultas ni dispositivos de vigilancia. Solo entonces se acostó a descansar. Al anochecer, un asistente llegó para acompañar a Leo al salón de banquetes. Dentro del local profusamente decorado ya se habían reunido invitados de todo tipo. No había ninguna duda al respecto. Estas eran las élites de la nación. Cuando Leo y Takemura entraron, todos en la sala se giraron hacia él con las sonrisas más radiantes y practicadas. Claramente, estas élites no eran tontas. Entendían perfectamente que su cómoda vida y su permanencia en el poder dependían enteramente del apoyo de Leo. No era ningún misterio que el presidente planeara contratar a Aurora PMC para librar sus guerras. De hecho, es probable que fueran estas mismas personas quienes le aconsejaron hacerlo. Sus posiciones de privilegio y control sobre el futuro del país ahora dependían enteramente de las decisiones de Leo y las capacidades de Aurora. Naturalmente, ninguno de ellos se atrevió a mostrarle a Leo la más mínima falta de respeto. Como dice el dicho, nadie sonríe. Y aunque Leo solo sentía desprecio por estos parásitos sanguijuelas que se alimentaban con avidez de la carne y la sangre del pueblo, se esforzaban por ser educados. Entonces él respondió de la misma manera, asintiendo levemente en reconocimiento. El presidente emergió de la multitud, sonriendo, y comenzó a presentar personalmente a Leo a los demás invitados. Este es el ministro de Energía. Ese es el ministro de Defensa y cada miembro de la clase élite tenía un rostro lleno de amabilidad y estrechaba la mano de Leo de la manera más cordial y practicada. Lo que siguió fue un banquete suntuoso. Durante la cena, el presidente no mencionó la propuesta anterior. Actuó como si este banquete no fuera más que un gesto de bienvenida a Leo. Cuando concluyó el banquete, Leo regresó a su habitación. Aunque el presidente había dispuesto habitaciones separadas para Leo y Takemura, Takemura no regresó a la suya. En cambio, siguió a Leo a su suite. Una vez dentro, cerró la puerta con llave y colocó un pequeño dispositivo contra ella. Si alguien forzara la puerta para abrirla, el dispositivo detonaría con una explosión muy precisa. Leo cerró las cortinas, encendió las luces y se sentó en el sofá. Relató todo lo que el presidente le había propuesto previamente dentro de la limusina. Takemura, ¿qué opinas de esto? Takemura respondió sin dudarlo. Jefe, no importa lo que decida, lo apoyaré incondicionalmente. Leo se rió entre dientes. Esa siempre había sido la forma de ser de Takemura desde que se unió a Aurora PMC. Una lealtad inquebrantable que lo hacía destacar del resto del equipo. Y esa diferencia había hecho que otros lo vieran desfavorablemente, viéndolo como poco más que un adulador. Pero Leo sabía lo contrario. Takemura no era un adulador conspirador. Era simplemente un hombre profundamente adoctrinado por los valores del busismo. No pido lealtad ciega. Quiero tu opinión. Takemura se quedó en silencio por un momento. Personalmente no creo que debamos aceptar el acuerdo del presidente. Incluso Takemura, al parecer, creía que el sacrificio no valía la pena. Continúa. Dime por qué. Takemura se tomó unos momentos para ordenar sus pensamientos y dijo. A los ojos de los demás puede parecerles fácil cómo derrotamos a los insurgentes que ocupaban el este de Bolivia, como si apenas hubiéramos hecho ningún esfuerzo. Pero solo nosotros sabemos cuánto invertimos realmente. Ganarse la confianza de los civiles no es fácil. Lograr que nos apoyen y no se unan a ningún grupo rebelde es aún más difícil. Después de todo ese esfuerzo, simplemente entregarle los frutos de la victoria a alguien más, Leo asintió. Entiendo ese sentimiento. Es frustrante, ¿verdad? Takemura negó con la cabeza. No, no es solo frustrante. También debemos tener cuidado de que las fuerzas gubernamentales se vuelvan contra nosotros una vez que hayan conseguido lo que quieren.
Con el debido respeto, jefe, no se deje engañar por la aparente disposición del presidente a concederle cualquier cosa ahora mismo. Una vez eliminada toda la oposición interna, si seguirá tan dispuesto a complacer, bueno, eso no es tan seguro. Después de todo, ningún gobernante permitiría voluntariamente que intereses tan grandes en su país permanecieran en manos de otra persona. En el siglo XX, muchos presidentes latinoamericanos permitieron que empresas extranjeras explotaran sus naciones, pero eso se debió a que sus regímenes dependían del respaldo extranjero para mantenerse en el poder. Pero ya no estamos en el siglo XX, y Aurora PMC no es Estados Unidos. Ya no tenemos la influencia abrumadora que solía tener el antiguo Estados Unidos. Por eso no podemos permitirnos el lujo de no ser cautelosos. Takemura claramente lo había considerado todo a fondo. No era de extrañar, pues había sido asesor cercano de Saburo Arasaka. Aunque Saburo nunca le permitió involucrarse directamente en asuntos de gobierno, como principal vasallo de Arasaka, Takemura había absorbido mucho simplemente por su cercanía al poder. Su perspectiva y juicio eran distintos a los de la gente común. De hecho, tal como dijo, si se eliminara toda la resistencia interna, el presidente seguiría tratando a Aurora PMC de la misma manera. En el siglo XX, muchos gobernantes africanos y latinoamericanos permitieron que empresas extranjeras actuaran sin control en sus territorios, porque esos regímenes habían sido instalados por fuerzas externas. Esto los hizo fundamentalmente diferentes del actual presidente de Bolivia. Lo que significaba que no había forma de copiar el modelo que utilizaban esas empresas en aquel entonces. Además, Leo nunca había estado de acuerdo con su enfoque de todos modos. Esas corporaciones habían explotado a la gente, despojando al país de su riqueza y recursos por la fuerza. Esa nunca fue la intención de Leo. No estaba allí para saquear. Lo que buscaba era lealtad genuina. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Rechazar de plano la oferta del presidente? Chapter 378. Chapter 378. Un rechazo directo podría no ser prudente. Podría provocarlo. El ejército del gobierno puede ser débil, pero sigue siendo nuestro aliado. Y el presidente y su élite gobernante siguen siendo la autoridad legal. Si rompen oficialmente sus vínculos con nosotros, estaremos en desventaja. Takemura pensó detenidamente antes de responder. Podemos aceptar, pero aceptar es una cosa y llevarlo a cabo es otra. Como dijimos antes, el presidente no nos atacará hasta que los insurgentes sean completamente aniquilados. Mientras queden restos de los rebeldes y del grupo brillante, podemos seguir cooperando con él. Leo apoyó la mano en su barbilla, reflexionando. ¿Quieres decir preservar al enemigo para mantener nuestra propia influencia? Sí. Tal como lo hizo la CIA durante la Guerra Fría. Pero muchos creen que Estados Unidos creó problemas mayores en el futuro porque apoyó a ciertos regímenes. Si los hubieran aislado pronto, tal vez esas amenazas nunca habrían crecido. Con todo respeto, jefe, la Guerra Fría no terminó por culpa de esos regímenes. Se derrumbó por su propio peso. Y aunque no hubiera sido ese dictador en particular, habría sido otro, Smith, Jones o Brown, quien ocupara su lugar. La opinión de Takemura coincidió con la de Leo. Un rechazo rotundo no fue la decisión correcta. La alianza actual de Aurora PMC con el gobierno era la única protección contra la doble amenaza de los insurgentes y el grupo brillante. Enfurecer al gobierno los dejaría aislados. Esa no era la dirección en la que querían que fueran las cosas. Pero apostar todo para ayudar a alguien más a asegurar el poder tampoco era una buena opción. El presidente solo le había prometido a Aurora PMC el control del este de Bolivia. Si lo ayudaban a eliminar a los insurgentes y al grupo brillante, todo el territorio que capturaran más allá iría a parar a manos de alguien más. Eso era inaceptable. Además, como dijo Takemura, una vez que toda la oposición haya sido aplastada, Aurora PMC probablemente se convertirá en el próximo objetivo del presidente. La historia está llena de ejemplos similares. Y la única lección que la humanidad ha aprendido de la historia es que nunca aprendió nada en absoluto. Así que el mejor curso de acción era llegar a un acuerdo, por ahora, pero proceder lentamente, avanzar con cautela y prolongar intencionalmente la campaña. ¿Pero eso no será obvio para todos? Se darán cuenta, respondió Takemura. Pero digan lo que digan, mantenemos nuestro ritmo. Si quieren ir más rápido, pueden luchar ellos mismos. Además, Takemura hizo una pausa.
Jefe, si tiene otros planes, esta podría ser una oportunidad para fortalecer la compañía. No necesitamos avanzar rápidamente en el frente. Cada porción de tierra que tomemos debe estar asegurada y fortificada, fortaleciéndonos. Las aldeas y el territorio que capturemos no tienen por qué ser entregados al presidente. Podemos mantenerlos bajo nuestro propio control. Por supuesto, eso depende de su decisión. Después de discutirlo un rato más, Takemura concluyó. Jefe, sugiero que esta noche durmamos en la misma habitación. Yo estaré de guardia. Aunque es probable que el presidente no intente nada, este sigue siendo su territorio. No está de más ser cauteloso. Leo no rechazó la lealtad de Takemura. Sabía que había depositado verdadera confianza en él, y Takemura estaba tratando de corresponderle. Él no era como los demás. Se había unido a Aurora PMC más tarde y quería demostrar su valía. Leo no tenía motivos para decir que no. Entonces Leo se fue a descansar mientras Takemura vigilaba en la sala, sentado en el sofá frente a la puerta. Alrededor de la medianoche. Auge. Una explosión atronadora se escuchó desde la distancia. Incluso en una habitación tan bien aislada, el sonido era inconfundible, tanto que hablaba de la enorme potencia de la explosión. No fue solo ruido. El suelo y la cama se sacudieron violentamente por la onda expansiva. Leo salió de la cama al instante. Afuera, en la sala de estar, Takemura irrumpió por la puerta con la voz tensa. Jefe, ¿estás bien? Gracias a Dios. Leo y Takemura se miraron fijamente. Los dos salieron del dormitorio a la sala de estar. Takemura caminó rápidamente hacia la gran ventanal que iba del piso al techo, tiró la cortina a un lado y miró hacia afuera. Desde su posición estratégica, podían ver varias columnas de humo negro y espeso que se elevaban en la distancia, en el borde del distrito rico, cerca de las afueras de la ciudad. El primer pensamiento de Leo fue un incendio. Pero rápidamente descartó esa posibilidad. Cambiando a sus gafas tácticas, escaneó el área. Dentro del palacio presidencial, el caos ya había estallado. Takemura abrió la puerta del pasillo. Afuera, la gente corría presa del pánico. Agarró a uno de ellos por el brazo para preguntarle qué había pasado. Por coincidencia, el hombre que Takemura Goro agarró era el mismo ministro de defensa que el presidente había presentado a Leo durante el banquete. El hombre instintivamente intentó liberarse, pero la mano derecha de Takemura salió disparada como un rayo, agarrándolo por el cuello y estrellándolo contra la pared. Luchó con fuerza pero se encontró incapaz de liberarse, su expresión rápidamente se oscureció por el pánico. Déjame ir. Responde mi pregunta con claridad y te dejaré ir. ¿Eres idiota? Los rebeldes han entrado en la ciudad. Si no huimos, moriremos todos. ¿Rebeldes? Al oír esto, Leo dio un paso al frente y se colocó junto a Takemura. ¿Cómo que los rebeldes irrumpieron en la ciudad? ¿Acaso el ejército no mantenía el frente contra ellos? ¿Manteniendo la línea? El frente se derrumbó hace mucho tiempo. Leo y Takemura intercambiaron una mirada, ambos sorprendidos. Takemura ladró. Habla claro. ¿Qué está pasando exactamente? El ministro de Defensa entendió que a menos que diera una explicación completa, Leo y Takemura no lo dejarían ir. Luchó una vez más, pero al darse cuenta de que no podía escapar, se rindió y dejó escapar una risa amarga. Señor Leo, la razón por la que el presidente solicitó la ayuda de Aurora PMC en esta guerra no fue solo la falta de eficiencia del ejército o su incapacidad para ejecutar órdenes. Fue pura desesperación. Hubo un motín en el frente. Muchos de los soldados de bajo rango fueron persuadidos por los rebeldes, quienes asesinaron a sus comandantes. Esto provocó brechas masivas en nuestras líneas defensivas, lo que permitió a los insurgentes rodear el frente y avanzar directamente hacia la capital. Nuestra estimación inicial era que los rebeldes necesitarían al menos un mes para reagruparse, consolidar el control y absorber a los desertores. Pero ninguno de nosotros esperaba que llegaran a la capital tan rápido. Al escuchar las palabras del ministro, Leo y Takemura quedaron atónitos. Así que la razón por la que el presidente había contratado a Aurora PMC no era porque el ejército tuviera un rendimiento inferior al esperado, sino porque el ejército ya había colapsado. Ese nivel de deterioro era absurdo. El ejército había recibido un año completo de entrenamiento de Aurora PMC. También les habían adquirido grandes cantidades de armas y equipo.
Antes incluso de la llegada de Aurora, el ejército boliviano había logrado combatir a los insurgentes hasta el punto de paralizarlos durante años. Ahora, con equipo superior y entrenamiento profesional, estaban, de alguna manera, perdiendo terreno. Leo miró a Takemura. Takemura liberó al ministro de la pared. Pero justo cuando el ministro pensó que lo dejarían ir, Takemura de repente lo agarró por la nuca y lo obligó a dirigirse al ascensor en el otro extremo del pasillo. Al darse cuenta de que Leo y Takemura no tenían intención de liberarlo, el ministro entró en pánico. Señor Leo. Señor Leo. ¿Qué hace? Ya le conté todo lo que sé. ¿Puede soltarme, de acuerdo? Si los rebeldes llegan a este edificio, ninguno de nosotros saldrá con vida. Tranquila. Tú quieres irte, y nosotros también. Vamos juntos al ascensor. Pero antes de separarnos, tengo algunas preguntas más para ti. El ministro levantó la vista. Efectivamente, se dirigían al ascensor, y tras pensarlo detenidamente, se dio cuenta de que Leo no tenía ninguna razón real para matarlo. Sus nervios se relajaron un poco y su postura se relajó. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué el ejército pudo resistir durante años contra los insurgentes, pero ahora, después de solo un año, se ha desmoronado? Incluso les suministré vehículos blindados Maglizard y aviones de asalto pesados Medusa. Y, aún así, el ejército sigue perdiendo terreno, ¿cómo lo explica? El Maglizard, aunque técnicamente era un vehículo blindado de transporte de personal, fue lo suficientemente eficaz en América Latina como para servir como tanque de batalla principal. Incluso con armamento tecnológico cargado, su blindaje era difícil de penetrar. Para destruirlo, el enemigo necesitaría otro vehículo blindado de calibre similar o una descarga sostenida de cohetes. Pero los insurgentes no contaban con vehículos comparables. Sí contaban con lanzacohetes, pero el Maglizard ofrecía una óptica superior y siempre contaba con apoyo de infantería. En teoría, los equipos de lanzacohetes nunca deberían poder acercarse lo suficiente. Y aunque el Maglizard era vulnerable en la tierra, la Medusa, dentro de este país, era el rey indiscutible de los cielos. Los rebeldes quizá tuvieran lanzacohetes, pero definitivamente no tenían misiles antiaéreos. El Medusa ni siquiera necesitaba volar bajo, así que ¿cómo podrían perder la superioridad aérea? La importancia de controlar los cielos no necesitaba mayor explicación. Los ataques aéreos causaron daños devastadores tanto a la moral como a la coordinación. Incluso sin los Maglizards, el solo hecho de tener Medusae debería haber sido suficiente para cambiar el rumbo a favor del ejército. Pero gracias a la explicación del ministro, Leo finalmente entendió por qué las cosas habían salido tan mal. Si bien el entrenamiento de la Aurora PMC había mejorado algunos aspectos de las Fuerzas Armadas, su coordinación de armas combinadas, entre infantería y blindados, y unidades aéreas y terrestres, fue un desastre. Chapter 379. Chapter 379. A veces, las unidades Maglizard avanzaban demasiado, dejando atrás a la infantería y chocaban directamente contra las líneas enemigas. En otras ocasiones, los pilotos de Medusa ni siquiera podían distinguir entre amigos y enemigos, y terminaban desatando su potencia de fuego sobre sus propias tropas. Los ataques aéreos fueron devastadores, por lo que, cuando impactaron en los objetivos equivocados, la situación fue catastrófica. Las fuerzas gubernamentales, sometidas a fuego amigo, fueron derrotadas por los insurgentes posteriormente. Esto sucedió repetidamente, hasta que los comandantes finalmente encontraron una solución desesperada. Inmovilizaron a los Scorpion Tails y los encerraron en hangares para evitar más daños. Si los aviones eran más precisos al bombardear a los aliados que a los enemigos, entonces era mejor no usarlos en absoluto. Pero lo que no anticiparon fue que los Scorpion Tails encerrados en esos hangares serían robados por los mismos soldados asignados para protegerlos, hombres que no habían recibido salario en meses. Esos soldados vendieron el avión. Y los compradores eran los insurgentes. Una vez que los rebeldes se apoderaron de los Scorpion Tails, su potencia de fuego aumentó. A diferencia de los pilotos del gobierno, sus operadores parecían saber exactamente cómo usar las máquinas. Rara vez impactaban a los suyos y constantemente atacaban a las fuerzas gubernamentales con precisión letal. Las fuerzas gubernamentales se habían vuelto cada vez más incapaces de mantener la línea y durante el último año su colapso se había acelerado mucho más rápidamente que en años anteriores.
En pocas palabras, hace unos años, al menos ambos bandos seguían siendo igualmente débiles. Enfrentamientos de poca monta entre fuerzas mal equipadas. Pero hace un año, el ejército gubernamental mejoró su equipo y lo perdió todo rápidamente, convirtiéndose en poco más que correos de transporte glorificados. Los sistemas Mag Lizard y Scorptail Lion fueron capturados por los insurgentes, lo que incrementó significativamente su fuerza y provocó directamente las derrotas en cascada del gobierno. En cuanto a la razón por la que tantos soldados de primera línea se rindieron, no se debió solo al fortalecimiento de los insurgentes, sino también a la conducta de los oficiales del gobierno. Mientras sus soldados luchaban y morían, los oficiales permanecían en la retaguardia, lejos del peligro, dando órdenes poco realistas por comunicación remota. Las tropas de primera línea finalmente se cansaron y se unieron a los insurgentes. Después de escuchar al ministro de Defensa explicar todo esto, Leo permaneció en silencio. La situación era tan absurda, tan grotescamente mal gestionada, que rozaba lo increíble. Y, sin embargo, los insurgentes ya habían llegado a las puertas de la capital, demostrando así la veracidad de todo lo dicho por el ministro. Para entonces, los tres ya habían llegado frente al ascensor. Pero el ascensor ya estaba lleno y había una multitud cada vez mayor esperando afuera. Leo intercambió una mirada con Goro Takemura. Sin dudarlo, Takemura cargó al ministro de Defensa sobre sus hombros como si fuera un saco de grano. Los dos hombres se dieron la vuelta y corrieron hacia la escalera de emergencia. ¿A dónde me llevan? No podemos quedarnos en el palacio presidencial, es demasiado peligroso. Tenemos que salir de aquí, gritó el ministro. Takemura lo ignoró y siguió corriendo. Colgado del hombro de Takemura como si fuera un equipaje, el ministro de Defensa comenzó a luchar violentamente. Cállate. ¿No viste lo lleno que estaba el ascensor? Aunque esperemos al siguiente, puede que no entremos. Subir las escaleras es más rápido. Mientras hablaba, llegaron a la escalera. Leo empujó la puerta cortafuegos, lo que provocó un agudo uy del sistema de alarma. Pero en ese momento, nadie tenía tiempo para preocuparse. Takemura se agachó para pasar por la puerta y los tres comenzaron a descender a una velocidad tremenda. El ministro de Defensa, aún rebotando en el hombro de Takemura, se dio cuenta de repente de que, a pesar de subir las escaleras, Leo y Takemura se movían increíblemente rápido. No era mucho más lento que el ascensor. Dejó de forcejear. Mientras descendían, Leo hizo otra pregunta. Si te dejamos ir, ¿a dónde irías? Fuera de la ciudad, respondió el ministro de inmediato. Los insurgentes vienen del oeste. Podemos salir por el este. Aún hay tiempo de salir antes de que lleguen. Habló rápidamente, eligiendo nosotros en lugar de yo. Señor Leo, acompáñeme. Aún hay tiempo. El lujo y la vida nocturna de los barrios ricos distraerán a los insurgentes por un tiempo. Para cuando terminen de saquear, nos habremos ido hace mucho. Una vez que estemos fuera de la capital, nos dirigiremos directamente al este. Llegaremos al territorio de su compañía enseguida. Los insurgentes saben lo peligrosa que es la PMC Aurora. No nos perseguirán más allá de sus fronteras. Si logramos escapar, estaremos a salvo. Tengo una cuenta segura en el banco suizo. Si me acompaña al territorio de su empresa, le prometo que recibirá una buena compensación. Leo no respondió de inmediato. Hizo una pausa y luego preguntó, ¿y los demás? El ministro de Defensa espetó inmediatamente. ¿Crees que tenemos tiempo para preocuparnos por alguien más en este momento? Abrió la boca para decir más, pero entonces su expresión cambió. Fue como si una revelación lo golpeara de golpe. Su rostro se congeló en shock. Señor Leo, ¿y no estará pensando seriamente en salvar la ciudad? En ese momento, el ministro recordó lo que había hecho Aurora PMC en el oriente de Bolivia, cosas como pagar a los mineros en eurodólares, a niveles salariales comparables a los de Estados Unidos, no en la inútil moneda local. Instalar puestos de asistencia médica en múltiples regiones, atendiendo siempre a los pacientes antes de cobrarles, e incluso entonces, permitiendo a las personas pagar en cuotas mensuales, sin intereses ni presiones. Proporcionar protección armada a ciudades y caminos, responder a robos y ataques, sin pedir una sola moneda a cambio. El ministro de Defensa era muy consciente de estos hechos. Lo mismo ocurrió con los demás ministros, las élites y la clase rica. Pero todos consideraban esas acciones innecesarias. Para ellos, los civiles eran propiedad, bienes de los ricos.
Y cuando ocurría un desastre, la gente siempre se salvaba a sí misma antes que a sus bienes. Sin embargo, ahora, al enterarse de que los insurgentes estaban invadiendo la capital, Leo no huyó. En cambio, tuvo el valor de preguntar: ¿y los demás? El ministro sintió de repente un escalofrío recorrer su columna vertebral. Si los rumores eran ciertos y Leo realmente planeaba quedarse atrás y proteger a los civiles que no pudieron escapar a tiempo. Si fuera así, el ministro tendría que encontrar un vehículo y escapar por sus propios medios. Leo no respondió. En cambio, hizo otra pregunta. Si los insurgentes toman la paz, ¿qué harán? Matar, dijo el ministro sin dudarlo. Empezarán por el gobierno. Ministros, personal, empleados, cualquiera que esté involucrado. Nadie se salvará. El palacio presidencial es su principal objetivo. Saben que la gente de aquí es la que se les ha resistido. No tendrán piedad con nadie. No habrá juicios. Solo balas. No creen en la ley. Usan la violencia como veredicto. Actúan impulsados por la ira. Y después de que nos maten, comienza la verdadera pesadilla. Saquearán toda la ciudad, irán puerta por puerta. Se llevarán todo lo valioso. Cualquiera que se resista será ejecutado. No se dejen engañar. Estos insurgentes no luchan por el pueblo. Se formaron para oponerse a nosotros, no para representar el interés público. Y luego comenzarán a secuestrar niños. Casi nadie se une a los insurgentes voluntariamente, por lo que su principal base de reclutamiento son los niños. Los separan de sus familias. Obligarán a esos niños a disparar a los adultos. Quienes se nieguen serán golpeados y encerrados. Quienes obedezcan serán recompensados. Los niños son fáciles de manipular. Si uno mata y obtiene algo a cambio, los demás lo seguirán sin cuestionarlo. El ministro de Defensa hablaba rápidamente, sin aliento por el ritmo. Señor Leo, no negaré la fuerza de Aurora PMC. Si todas sus fuerzas estuvieran aquí, creo que podrían salvar la ciudad. Pero ahora mismo, solo están ustedes dos. ¿Qué podrían hacer dos hombres? Todavía hay tiempo, antes de que lleguen los insurgentes. Aún podemos escapar. Leo asintió. En ese momento, ya habían salido por la escalera de incendios y estaban frente al palacio presidencial. La calle de más allá estaba revuelta, la multitud entró en pánico y toda la zona era un caos. Leo le hizo un gesto a Takemura para que bajara al ministro de Defensa y juntos caminaron hacia la camioneta blindada en la que habían llegado. El ministro de Defensa sintió una sensación de alivio, creyendo que había logrado persuadir a Leo. Pero cuando Leo y Goro Takemura subieron al vehículo uno tras otro, y el ministro de Defensa se movió para seguirlos adentro, fue detenido. Ante la mirada desconcertada del ministro, Leo se permitió una leve sonrisa. Una última pregunta, ministro. ¿En qué dirección está el campamento militar? Chapter 380. Chapter 380. Más de media hora después, cuando Leo y Takemura llegaron a la guarnición militar de la capital, la situación era, como se esperaba, un caos total. Al oír que los insurgentes ya habían entrado en la capital, el primer instinto de los soldados no había sido organizar la resistencia, ni defender la ciudad y hacer retroceder al enemigo. En cambio, su reacción inmediata fue huir. Se produjeron peleas entre ellos mientras luchaban por apoderarse del número limitado de vehículos que había dentro de la base. En cuanto a los oficiales y los oficiales del gobierno siempre habían menospreciado a los soldados rasos, a quienes consideraban inmundos e inferiores. Por esa razón, nunca vivieron en los cuarteles, sino que se alojaban en residencias de lujo fuera de la base. Así que ahora, sin líder en la base, nadie se ofreció a tomar el mando. Esta era la escena en la que se encontraba Leo. ¿Dónde está tu comandante?, gritó Leo. Nadie respondió. Algunos lo miraron y algunos incluso consideraron intentar apoderarse de su vehículo. Pero antes de que pudieran acercarse, Takemura Gorn los derribó sin esfuerzo. Al ver que el caos se intensificaba, Leo sacó su revólver y disparó varios tiros al aire. Bang, bang, bang. Las palabras eran inútiles. Pero los disparos, la gente siempre lo entendía. Como era de esperar, en el momento en que sonaron los disparos, toda la base, que acababa de estar en completo desorden, quedó en silencio. Muchos soldados instintivamente se tiraron al suelo o se agacharon para cubrirse. No fue hasta que vieron que Leo había disparado, que levantaron la vista en un silencio atónito. Algunos de ellos lo reconocieron.
Después de todo, muchos habían recibido entrenamiento de Aurora PMC, y el retrato de Leo estaba exhibido de forma destacada en la base de entrenamiento cercana, justo en las afueras de la capital. Leo volvió a poner el seguro en su revólver y lo guardó en la funda. Preguntó de nuevo, ¿dónde está tu comandante? Los soldados se miraron entre sí. Entonces, como si hubieran llegado a la misma conclusión a la vez, todos giraron la cabeza hacia un hombre blanco, alto y corpulento. Siguiendo su mirada, Leo preguntó, ¿eres su oficial al mando? El hombre negó con la cabeza. No. Como dije, los oficiales no viven aquí. Tienen casas en la ciudad. A menos que haya una crisis o una inspección presidencial, no se molestan en venir a la guarnición. Por ahora, esbozó una sonrisa amarga. Probablemente ya se hayan ido de la ciudad. Entonces, ¿quién es la persona de mayor rango entre ustedes? El hombre se señaló a sí mismo. Ese sería yo. Leo miró la insignia en su hombro. Solo un segundo, teniente. ¿Cómo te llamas? Abbas. Muy bien, segundo teniente Abbas, quiero que movilice inmediatamente a todos y establezca una línea defensiva en el Distrito Oriental. El Distrito Oriental era la zona civil. La milicia insurgente había entrado por el oeste y se abría paso saqueando y pillando por el Distrito Occidental, el barrio adinerado. Eso significaba que aún había tiempo para establecer defensas en el este y evacuar a los civiles. Mientras Leo le daba instrucciones a Abbas, utilizó sus gafas tácticas para escanear la base. Calculó que había algo más de 1000 soldados presentes. Ciertamente no era una fuerza grande. Pero los insurgentes que habían llegado corriendo a la capital tampoco podían haber traído muchas tropas. Como había dicho el ministro de Defensa, el enemigo necesitaba consolidar las tropas gubernamentales rendidas desde el frente. No habrían podido emplear todas sus fuerzas en esta ofensiva. Por brutales que fueran las milicias insurgentes, seguían sujetas a limitaciones logísticas básicas. Eran humanos. Necesitaban comida y suministros. Incluso si saqueaban por el camino, estarían limitados por la capacidad de las aldeas a lo largo de su ruta. No había garantía de que esos asentamientos tuvieran suficiente para mantener su fuerza. Además, muchos soldados del gobierno se habían rendido en el frente. ¿Qué comandante sería tan ingenuo como para armar inmediatamente a esos antiguos enemigos y enviarlos a la batalla? Ni siquiera el comandante más descerebrado podría pensar en algo tan tonto. Así que el cuerpo principal del ejército insurgente tuvo que quedarse atrás, ocupándose de las fuerzas rendidas. Solo un elemento avanzado había logrado penetrar en la capital. Eso significaba que los más de 1000 soldados del gobierno en la capital, si se reunían y organizaban adecuadamente, no necesitarían lanzar una ofensiva. Leo no les pedía que recuperaran territorio, simplemente quería que establecieran posiciones defensivas y mantuvieran la línea. Eso no era pedir demasiado. Sobre todo porque había un centro de entrenamiento de la PMC Aurora cerca de la capital. El personal allí podía proporcionar refuerzos. Con su apoyo, Leo creía que era totalmente posible repeler el avance de los insurgentes. Sin embargo, los soldados permanecieron inmóviles. Incluso el segundo teniente Abbas, después de que le hablaran directamente, no se movió. Señor, dijo Abbas, usted no es mi superior. No tiene autoridad para darme órdenes. Y aunque uno de mis superiores estuviera aquí, probablemente ya habría huido de la ciudad. Entiendo tu postura. De hecho, eres el extranjero con más principios que he conocido. Incluso ahora, cuando la élite de país ha abandonado la capital y huido, sigues aquí pensando en liderarnos en la batalla. Pero ya no hay necesidad de luchar. Deberías irte mientras puedas. Si te quedas y los rebeldes rodean la ciudad, no lograrás salir. No les importará si formas parte del gobierno boliviano o no. Así que, por favor, hágase a un lado, señor. Solo queremos irnos a casa, llevarnos a nuestras familias y alejarnos de aquí lo más posible. Las palabras del teniente Abbas provocaron asentimientos y murmullos de acuerdo entre los demás soldados. Sí, el presidente y toda esa élite se presentaron primero. ¿Por qué deberíamos ser nosotros los que nos quedáramos luchando? Este país está acabado. No queda nada que esperar. Oremos para que los distritos ricos resistan un poco más y nos den más tiempo para escapar. No te preocupes. Los perros rebeldes estarán demasiado distraídos con todo el lujo de las zonas ricas. Estarán demasiado ocupados babeando sobre qué mansión o escondite saquear primero.
Honestamente, todas esas cosas en los distritos ricos deberían haber sido nuestras desde el principio. Propiedad del pueblo boliviano. Nos las robaron esos parásitos, y ahora están cayendo en manos de los rebeldes. Pensarlo te hierve la sangre. ¿Pero qué podemos hacer? Somos los últimos. No importa dónde estés, los pobres siempre son pisoteados. No importa si es Bolivia o Nueva América. Sigue siendo un mundo donde los fuertes se comen a los débiles. El ambiente era sombrío. Los rostros estaban abatidos y los suspiros llenaban el aire. El teniente Abbas también tenía una expresión sombría. Pero todo lo que decían los soldados era cierto. No tenía sentido refutarlo, ni argumentos en los que apoyarse. Miró a Leo, que había permanecido en silencio todo el tiempo, y repitió su pregunta. Señor, si todavía está aquí, ¿hay algo más que quiera decir? Los rebeldes ya han entrado en la ciudad. No tardarán en llegar a esta zona. Aunque el distrito rico sea grande, su comandante no es tonto. No dejará que sus hombres pierdan el tiempo saqueando. No tienen tiempo suficiente para evacuar. Incluso si escapan de la ciudad, ¿tienen suficientes vehículos para llegar lejos? ¿Tienen suficientes alimentos y suministros para llegar a otro país? Y si logras llegar a un estado vecino, ¿de qué vivirás, habiendo dejado atrás todo lo que conocías? Los soldados volvieron a quedarse en silencio. En Night City, había coches por todas partes. Pero aquí, no todos tenían uno. Por eso, cuando Leo llegó antes, se habían estado peleando por los pocos vehículos militares que aún estaban operativos. Sin vehículo, ¿cuánto podría recorrer alguien a pie? ¿Y durante cuánto tiempo? Sin suministros, incluso si huyeran de la ciudad, ¿cuántos días podrían durar? Y tal como dijo Leo, habían vivido aquí durante décadas, algunos durante generaciones. No puedes irte y empezar de cero como si cambiaras de pestaña en una pantalla. El teniente Abbas finalmente dio un paso adelante. Señor, todo lo que dijo es cierto. Lo sabemos. Pero no tenemos otra opción. No queremos abandonar nuestros hogares, pero ¿qué otra opción tenemos? Leo meneó la cabeza. No. Tienes otra opción. Toda gran historia necesita personas que crean en ella. Este proyecto continúa creciendo gracias al apoyo de una increíble comunidad que hace posible que nuevas historias lleguen al canal día tras día. Detrás de cada video hay horas de trabajo, dedicación y esfuerzo, pero también hay personas que han decidido apoyar esta aventura y ayudar a que siga avanzando. Por eso, quiero dedicar unos momentos para agradecer a quienes forman parte de esta misión. Patreon. Rango humilde 2. Too Dark. Isma Vázquez. Asley Juneiki Quiñones Sánchez. Cross Dale. Meftali Maya. Julian Vega. Ilya Bancalero. Kurama Uzumaki. Miguel. Pablito Díaz. Emerson Castro. Dan Iglesias. Carlos Córdoba. MC. Rango humilde I. José Gregorio Adarme Pico. Gas-el-gato. Héctor Romero. Fernando Amador. Diego Salcedo. Raimundo Eladio Cortés Márquez. Miguelito. David Escobar. Eduardo Aguirre Riaño. Ocercero 20. Kevin Fonseca. A todos ustedes, muchas gracias. Su apoyo ayuda a mantener vivo este proyecto y me permite seguir trabajando para traer más contenido, más historias y más aventuras para toda la comunidad. Y, por supuesto, gracias también a todos los que ven los videos, dejan su like, comentan, comparten y se suscriben. Cada una de esas acciones ayuda enormemente al crecimiento del canal. Gracias por formar parte de esta comunidad y por acompañarme en este camino. Nos vemos en la próxima historia.